con esta semana número 6. Ya vamos a la mitad básicamente de este proceso académico. Entonces, vamos a abarcar el tema de estrategia de medios, ya para profundizar un poquito más sobre lo que es el plan de medios, para qué nos sirve, por qué es tan importante, de qué manera influye en la publicidad. Entonces, vamos a ver básicamente qué es, para qué sirve el plan de medios y publicidad, como les comentaba, y vamos a profundizar en unos medios llamados ATL, BTL, FTL. Eso ya como para profundizar un poco más en los medios en los que nosotros podemos también abarcar todo el tema publicitario y de campañas que de una u otra forma pues nos ayuden a abarcar ese plan de marketing. Entonces, básicamente, eh, todo lo que vamos a ver como plan de medios, la estrategia de plan de medios, pues es la traducción de los objetivos de marketing, lo que nosotros abarquemos anteriormente en ese plan de marketing o de branding en cuanto a los objetivos, los vamos a traducir o los vamos ya a mostrar o a exponer en lo que es la estrategia de medios. Y aquí también, por supuesto, vamos a abarcar lo que sería el plan de comunicación. Entonces ya eh, básicamente vamos a mostrar lo que nosotros colocamos en un principio en los objetivos. Recordemos que esos objetivos en un inicio hablamos de que fueran de tipo SMART. Entonces, asimismo, vamos a escoger, dependiendo de esos objetivos, vamos a escoger los medios en los cuales vamos a dar a conocer esa campaña y cómo la vamos asimismo a publicar. Entonces, la planificación de medios, pues es una parte supremamente importante de la publicidad, porque pues en este aspecto se analiza, se selecciona y también se distribuye de una forma adecuada el presupuesto en cada uno de los soportes que se van a utilizar. Entonces, al momento de elaborarla, pues se determina con mayor facilidad qué hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos lo vamos a hacer, cuándo se va a hacer, para qué, por qué, con todas las respuestas a sí mismo que se establezcan en cada uno de esos planes, ¿no? La idea es que nosotros seamos muy precisos y que escojamos el medio más idóneo y efectivo para lograr que esa idea creativa pues tenga el éxito deseado en ese grupo objetivo o en ese targeting que nosotros seleccionamos para esa campaña específica. Entonces, para esto, pues es necesario investigar no solamente el target, sino también al cliente en general, a toda la segmentación, a la competencia y al mismo medio. Entonces, acá vamos a abarcar precisamente el ATL, above the line, BTL, below the line y FTL, back the line. Todo esto pues con el fin de seleccionar pues el soporte adecuado que más nos convenga en la campaña para anunciar un producto o el servicio o la idea en general. Pero pues aquí claramente toda planificación para que pues obtenga resultados favorables pues debe ser monitoreado, medido, evaluado, que es lo que ya hemos hablado anteriormente respecto a lo que es la planificación del marketing, con el fin claramente de detectar posibles errores o errores que ya estén establecidos en ese plan y asimismo pues establecer correcciones, ¿no? Así pues de esta manera pues se cumple lo contratado o lo pactado, ya sea con la agencia publicitaria o ya sea directamente con el cliente o con los socios, etcétera. Aquí pues ya precisamente cuando hablamos de todo este tema de contratación o de lo pactado, pues ya hacemos también mucho hincapié en una labor bien ardua que hacemos desde la parte de mercadeo y que pues realiza una agencia para satisfacer a ese grupo objetivo, ¿no? Porque no es solamente el dueño de la empresa o la agencia publicitaria, sino el cliente en general. Y pues la idea, claramente, uno de los objetivos casi siempre va a ser aumentar el nivel de la audiencia, ¿no? O el conocimiento de la audiencia respecto a las temáticas que estemos abarcando. Entonces acá ya debemos también abarcar eh, o pues utilizar algunos sistemas o herramientas de medición
como el rating, que ya hablamos del porcentaje, gross point, que es punto bruto, SOV, share of voice, el SOI, que es share of investment. También podemos abarcar todo lo que es el target en cuanto a rating, ya puntos de rating, el alcance, la frecuencia efectiva, el costo por punto de rating, el costo por mil, bueno, entre otros, ya que pues todo esto, todas estas herramientas pues hacen parte fundamental sobre la medición y como tal también el análisis de la aceptación de la marca, ¿no? O ya sea del producto o del servicio o una línea específica de esa marca. Entonces, em, la planificación de medios, ya digamos que profundizando un poquito más en este tema, pues es un proceso que, como les comentaba, es complejo, no es fácil como tal vez muchos piensen, porque la idea es que nosotros abarquemos la acción precisamente de tomar una decisión y que lo hagamos de una manera correcta y adecuada a conveniencia tanto del consumidor como de la empresa. Entonces, la idea, como les comentaba, es tomar una decisión adecuada que nos ayude a conseguir esos objetivos concretos, que también consiga de una u otra forma esa eficacia económica que estamos buscando a la hora de abarcar esas campañas y claramente según cuál sea el posicionamiento o el punto inicial de esa empresa, ¿no? Para pues beneficiar también la inversión del cliente. Entonces, para eso pues la planificación o el planificador como tal, pues debe dominar toda la información, tanto del usuario como de la empresa. Debemos conocer a fondo los medios, hacer una correcta interpretación también de resultados para poder analizar correctamente pues las necesidades de comunicación y poseer también esa capacidad de anticipación y previsión del futuro para evitar también cometer errores o que de pronto alguna situación que no estaba dentro de los planes pues no se vaya a salir de control más adelante. Eh, Todo esto sobre la técnica de planificación, pues si bien es un proceso un poco rígido, pues también puede ser un poco flexible precisamente porque la idea es que nosotros abarquemos un tema de seguimiento, de monitorización y pues hablamos también de que es rígido porque exige claramente la realización de diversos pasos, ¿no? Pero pues no tenemos asimismo un único camino para seguir esos pasos o para conseguir esos diferentes objetivos. Siempre vamos a tener diversas alternativas, diferentes medios para hacerlo, diferentes formas de comunicarlo, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de planificación, hablamos básicamente de un proceso eh, para abarcar adecuadamente la comunicación de masas, donde pues claramente vamos a situar el mensaje del anunciante, del cliente, en un tiempo, en un espacio, y pues la idea es asegurar claramente que ese mensaje publicitario pues se difunda exactamente tal y como se compró, como se estipuló, como se pactó. Entonces, aquí la meta del plan de medios, pues, es obtener alcance, ¿no? El número de personas, o pues el número en general de consumidores o público objetivo que va a estar expuesto a un vehículo de medios. Entonces, por lo menos ya una vez esté determinado ese periodo, ya podemos también asimismo abarcar las limitaciones de esa campaña. Acá, como les comentaba anteriormente, pues vamos a hablar de todo lo que es el rating, cómo se especifica el rating en puntos, la frecuencia, que básicamente mide la intensidad de un programa de medios, pues basándose en las exposiciones repetidas al medio o al programa. Esa es básicamente la frecuencia. También, pues hay diferentes criterios que coinciden con la planificación estratégicamente, ¿no? Que es determinar qué medios, ATL o BTL, pues podemos impactar efectivamente al grupo objetivo específico que estemos abarcando. Acá pues también la idea es optimizar el presupuesto para pues asimismo obtener el mayor alcance y la mayor frecuencia. Acá también pues cabe considerar que pues es una disciplina de la comunicación, ¿no? Y pues como comentábamos en las primeras clases, pues aún
es una disciplina relativamente nueva. Su objetivo principal pues es intentar solventar todos los problemas que se puedan llegar a abarcar dentro de ese plan de marketing, de mercadeo. Y básicamente también hablamos de las técnicas que se emplean para seleccionar los soportes y los medios adecuados y pues claramente colocar los anuncios en esos mismos medios. Entonces acá, pues la idea es que entre las diferentes áreas existentes, ya sea en una agencia o en una marca en específico, pues haya una colaboración, haya una unificación precisamente para abarcar la difusión de una campaña y pues llegar a la consecución de unos objetivos publicitarios ya establecidos, que se abarquen, que se haga una correcta monitorización y que todas las áreas en general pues estén congruentes, que sean elocuentes y que no llegue a pasar que cada una tenga una información diferente o un lineamiento diferente. Entonces, cada medio pues debe usarse de la manera que traslade mejor los contenidos de la marca y pues un medio se complementa con otro y así mismo pues debe ser creada la comunicación, ¿no? Comprendiendo las diferencias y también todo lo potencial en torno a ese producto o a ese servicio. Em, ya pues diferente a lo que encontramos más adelante, la planificación de medios pues también implica un cuidado sobre esa toma de decisiones, ¿no? Que era lo que veníamos hablando. La idea es hacer una gestión muy pulida, que sea muy perfeccionista, que abarque el cuidado en el tiempo, en el espacio, precisamente para pues contribuir a esos objetivos del marketing, como bien lo estábamos hablando, y como una pequeña ya conclusión de este inicio de la sesión. Acá también pues cabe indicar que la planificación pues es muy importante porque permite obtener la mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Acá claramente el presupuesto es una de las piezas clave y que nos van a ayudar a ser muchísimo más eficientes, pero no solamente el presupuesto, sino cómo lo estemos planeando. Entonces, acá debemos tener objetivos claros, definidos, medibles. El plan de medios pues recoge la parte del plan de marketing que explica cómo la empresa dirige sus mensajes al mercado, que es todo el plan de comunicaciones, a través pues de distintos sistemas de medios, ¿no? Y vehículos concretos que se eligen al momento de abarcar el plan. Además, pues se deben también considerar en toda planificación elementos como pues los objetivos, la audiencia, los medios, el timing, el TEDS, los costes. Entonces, la principal tarea de la planificación es conseguir eficacia económica para la inversión de los clientes, ¿no? Como les comentaba, pues así ya sea el dueño de la empresa o la agencia de marketing o la agencia publicitaria. Entonces, para eso, pues el departamento de medios, de acuerdo con la estrategia publicitaria, pues define su estrategia fijando sus objetivos en términos de cobertura, de frecuencia, de recuerdo o de recordación. Em, pero pues también hay otras áreas u otras entidades que dicen que no solo implica determinar cuáles de los medios mencionados son los más apropiados, sino que engloba además la selección de los soportes más convenientes. Acá digamos que mientras los medios son los canales empleados para transmitir los mensajes publicitarios, pues los soportes o los vehículos son los subcanales utilizados en esa transmisión. En la planificación, pues también se debe considerar aspectos como también toda la parte creativa, las piezas gráficas, todos los estudios cuantitativos, cualitativos, el enfoque creativo, el costo, bueno, etcétera. Bueno, los medios publicitarios, antes de seguir, em, o profundizar estos medios, la idea es también aclarar esos medios publicitarios. Entonces, los medios publicitarios pues son esos grandes medios de comunicación que nos sirven a nosotros como canales, ¿no? Por donde nosotros vamos a potencializar y vamos a exponer la publicidad, claramente con el fin de promocionar
esos productos, esos servicios, las ideas, lo que nosotros en general queramos exponer y que genere una rentabilidad económica al cliente, pero no solamente la rentabilidad, sino que también genere un buen posicionamiento a esa marca y una recordación claramente. Esos mismos medios publicitarios, pues pueden ser convencionales o pueden ser alternativos. Entonces, los medios publicitarios son em, todos estos medios en los que nosotros insertamos nuestra publicidad. Por eso hablamos de que son los vehículos en los que colocamos nuestros mensajes comerciales para su difusión. Entonces, como les comentaba, se clasifican en los convencionales y los alternativos. Entonces, los convencionales, eh, que son los que tradicionalmente se han utilizado para las inserciones publicitarias o las exposiciones publicitarias, que son la radio, televisión, prensa. Digamos que ya cuando abarcamos la prensa hablamos de los periódicos, los suplementos, que son periódicos un poco más pequeños, un poco más populares, que son, por ejemplo, los que dan generalmente en las calles de forma gratuita, las revistas, los catálogos, etcétera. Acá también podemos abarcar el cine, em, etcétera. Y cuando hablamos de no convencionales al resto de medios que la publicidad utiliza, ya vamos a abarcar los que se consideran alternativos, que son los más populares actualmente, como el Internet, aunque ya actualmente ya también se está, digamos que popularizando todo el tema de la publicidad del Internet sobre los medios convencionales. Entonces, como les comentaba, pues los medios son el vehículo a través del cual la marca transmite ese mensaje de venta a los consumidores deseados, ¿no? O al targeting o al público objetivo. Entonces, aquí claramente el anuncio, por más que esté muy bien hecho, por más que sea muy persuasivo, pues puede llegar a ser ineficaz si el vehículo por el que se transmite o el medio por el que se transmite, pues no lo hace llegar al consumidor objetivo, al público objetivo en el tiempo adecuado. Entonces, la idea es que nosotros tengamos en cuenta esa importancia y esa relevancia que tienen los medios como canales que pues se utilizan para difundir esos anuncios o mensajes publicitarios a ese grupo específico. Y acá para también abarcar esta importancia y definir o pulir esa escogencia del medio, debemos hacernos diferentes cuestionamientos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde debería anunciarse? ¿Cuáles vehículos de medio deberían usarse? ¿En qué parte del año se debería concentrar la publicidad? ¿O con cuánta frecuencia se debería difundir la publicidad? O sea, esos son interrogantes que nos van a ayudar a posicionar el producto, el servicio o en general la marca en el mercado o en el medio en el que la queramos posicionar. Entonces, ahora sí vamos a profundizar un poquito más en las características principales de cada uno de estos medios. Entonces, tenemos principalmente About the Line. Aquí, pues, hablamos de los medios tradicionales y que generalmente son muy masivos. Según estudios realizados por New York Times, estos medios ATL generan mayor credibilidad que los medios digitales, digamos que también son más conocidos y al tener como esa característica de que son más costosos en cuanto a anuncios, pues no cualquier empresa va a pagar esos anuncios tan supremamente costosos para tal vez publicitar estafas y demás. Entonces, los medios convencionales o tradicionales, pues para anunciar un producto, un servicio, una idea, como les comentaba, pues vienen siendo el periódico, la revista, la radio, la televisión, la prensa en general. Y pues a cada uno de ellos se debe elaborar un pautaje también correspondiente. Entonces, de tal manera que se obtenga una visión panorámica lo más amplia posible de lo que se desea realizar, de cuánto se va a invertir, qué tiempo va a durar, por ejemplo, el anuncio, el costo del anuncio, el tamaño de la publicación en el caso del periódico, de la revista, bueno, entre otros aspectos. Entonces, aquí tenemos la explicación del soporte publicitario con su respectivo pautaje. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el pautaje del periódico. La idea es siempre
nosotros señalar el periódico en el que se va a publicitar. Entonces acá, por ejemplo, el tiempo, la ubicación, es decir, en qué página va a estar, si va a estar en la primera página o si va a estar al medio o al final, el formato, el color, si va a ir en blanco y negro o a color o qué color es el que más debe resaltar, el tamaño de ese anuncio. La idea es que sea grande, entre más grande y más visible sea, pues asimismo va a ser más costoso. El valor del aviso, el total del aviso, el total de la inversión. Asimismo, nosotros vamos a abarcar el pautaje de la revista. Entonces, ¿en qué revista se va a publicar? La ubicación, el formato del aviso, el valor. En el caso de que se haga por varios meses, porque, por ejemplo, las revistas tienen una edición cada mes o cada 2 meses, 3 meses, dependiendo cuál sea la revista. Entonces, también se abarca estos meses, mes uno, mes 2, etcétera, el total de los avisos y el valor total, claramente. En el caso de pautaje de radio, entonces acá lo mismo, en qué emisora radial se va a publicitar, la frecuencia, el tipo de anuncio o pues el tipo de cuña, si es un cuña, si es una cuña, si es un jingle, el horario, la duración. Ya ustedes saben que también dependiendo del horario y la duración varía muchísimo el costo porque las parrillas de radio y televisión pues ya también tienen sus públicos objetivos durante horas exactas en el día, el costo mensual o el costo anual, el total de la inversión. Exactamente igual lo manejamos en el pautaje de televisión. Entonces, ¿en qué canal se va a publicitar? El tipo de programa, eh, el horario, el tipo de anuncio, duración, costo mensual, costo anual, total de la inversión. Siempre lo vamos a hacer exactamente igual. Entonces, en el caso del periódico, vamos a ir uno por uno antes de seguir al BTL. En el caso del periódico, pues ese es un medio de comunicación, pues claramente escrito, publicitario. Su costo en publicidad pues varía dependiendo precisamente esa ubicación, el tamaño, el color. Ya digamos que acá como ventajas eh, tenemos que el periódico tiene una penetración supremamente amplia en el mercado, en el consumidor. Es muy flexible, también genera una selectividad geográfica porque no en todas las ciudades se distribuye el mismo periódico, eh, y asimismo pues hay zonas en las que tal vez se mueve muchísimo más la venta de ese periódico en específico. También pues hay un involucramiento del lector, ¿no? Generalmente las personas que llegan a comprar un periódico es porque de verdad lo van a leer todo. A diferencia de tal vez los periódicos gratuitos que los dan, por ejemplo, en las estaciones de Transmilenio, de buses, etcétera, o cerca de universidades, que por lo general a veces la gente los recibe, pero no los lee completos o lee la primera página y ya los deja por ahí. Pero generalmente cuando son periódicos con un costo que hay que comprarlos, pues las personas que lo compran no es porque de verdad lo van a leer todo. Entonces, asimismo, se va a tener la garantía de que sí o sí se va a ver esa publicidad. Em, y también como desventajas, pues tenemos la calidad de reproducción. Acá pues claramente no se va a poder reproducir de una manera rápida. Muchas veces las personas compran periódico y después lo guardan o lo botan, pero en general no hay una rotación de esa publicidad. Ahí mismo pues tenemos la vida útil que es breve, el exceso también de publicidad. Últimamente ya los periódicos, también en su afán de sobrevivir a los nuevos medios, también introducen muchísimas publicidades para sí mismo generar ganancias. Entonces son publicidades que muchas veces ya también tienden a aburrir y asimismo el espectador o el lector o la audiencia, pues en general también tiende en algún momento a ya em, ignorar ese tipo de anuncios. En el caso de la revista, que es el segundo punto que vemos en la diapositiva, pues este también es un medio de comunicación impreso, también va a consumidores específicos,
se desempeñan en una función importante, digamos que dentro de la estrategia y planes de medios de muchísimos anunciantes, teniendo en cuenta que sus públicos suelen ser un poco más específicos y limitados que los del periódico. Casi siempre las revistas están enfocadas a mujeres o a hombres en específico, o a personas mayores o adolescentes, etcétera. Entonces, aquí pues también el costo, como les comentaba, el costo del anuncio pues varía dependiendo la ubicación, el tamaño, el tipo de material. Muchas veces en las revistas encontramos anuncios que son en diferentes materiales, algunas veces un poco más materiales más duros para que dure muchísimo más, o se colocan pósters doblados para que las personas los puedan recortar y pegarlos en la pared, por ejemplo. Em, entonces, digamos que acá como ventajas, pues ya tenemos también la receptividad y el involucramiento con el lector, la calidad de impresión, que es muchísimo mejor a la del periódico, la flexibilidad creativa, teniendo en cuenta la audiencia de cada una de las revistas, que también tienen mayor prestigio. Como desventajas, pues está el costo, las revistas son más costosas, tanto el producto en sí como el anuncio, el tiempo de compra anticipado o prolongado, el alcance, etcétera. Ahora pasamos a la radio. Entonces, la radio, pues básicamente transmite señales sonoras en forma masiva, ¿no? Y pues el costo de la publicidad varía dependiendo sobre todo la duración, el tipo del anuncio y el horario, pues básicamente porque ya abarca lo que es la parrilla y los programas radiales. Asimismo, la radio, dependiendo cuál sea el horario, pues asimismo va a manejar diferentes públicos. Es muy similar a lo que es la televisión. Entonces, como ventajas, tenemos el costo, digamos que a pesar de que la radio es un medio masivo, los costos de las cuñas o de los formatos publicitarios no son tan costosos en comparación a lo que es una revista o a lo que es la televisión. De todas formas, son muy eficaces porque la gente aún suele escuchar mucha radio. La flexibilidad, porque digamos que acá no solamente la agencia puede llegar a hacer la cuña, sino que muchas veces se le paga a ese medio radial para que los mismos locutores hagan la cuña, para que la lean o la interpreten, etcétera. Em, También, digamos que la audiencia, los oyentes se pueden hacer imágenes mentales sobre lo que es ese producto o servicio tras la cuña radial. Y también se abarcan mayores oportunidades para el marketing integrado. Ya cuando nosotros hablamos de las desventajas, hablamos en parte de la creatividad, porque muchas veces estamos muy limitados por el tiempo de la cuña o estamos tal vez muy limitados por la cultura también que llegue a tener esa emisora. La fragmentación, que pues claramente también es un dilema a la hora de estar fragmentando diferentes programas, o muchas veces las personas acostumbran a que en la zona en el espacio de la parrilla de anuncios o de comerciales simplemente cambian a otra frecuencia, a otra emisora y al rato vuelven cuando ya se han acabado los comerciales. También los datos de investigación son un poco más limitados. No hay una forma, digamos que demasiado certera de medir el impacto de las cuñas de radio hacia los oyentes. Y básicamente una de las desventajas que se están presentando actualmente es la transición de los formatos, es decir, que actualmente las personas, si bien aún escuchan radio, ya se están trasladando a otro tipo de formatos, como tipo podcast o, por ejemplo, ya videos o a plataformas como YouTube, etcétera. Entonces, asimismo, se comienza a perder esa audiencia o en general no sabemos si las personas simplemente colocan la radio como una compañía y no están colocando en realidad atención a lo que se está hablando en ese momento, pues en esa emisora, ¿no? Otra de las desventajas es también la cantidad excesiva de publicidad, pues teniendo en cuenta que también es un medio masivo,
muchas veces suele tener muchísimos anuncios y como les comentaba, lo que suelen hacer las personas que escuchan radio es que al momento de que está como la sección de anuncios o de cuñas, simplemente cambian a otra emisora y no escuchan ninguna de ellas. Ya cuando abarcamos la televisión, pues este pues ya es un sistema de transmisión y recepción de imágenes. Ya hablamos de que son contenidos y formatos audiovisuales en su gran mayoría. Su costo pues varía dependiendo del tipo del anuncio, en el programa que se vaya a ubicar o en medio de qué programa se va a ubicar, la duración de la frecuencia, el horario. Digamos que acá como ventajas tenemos que sí se puede ser muchísimo más creativo, el impacto, la televisión es uno de los medios que genera más impacto, la cobertura, básicamente en todo lado hay televisión, es muy rentable porque así sea muy costoso, dependiendo el medio, el programa, el horario, pero asimismo es muy rentable. El auditorio cautivo y la atención, digamos que acá el espectador tiende a ser muchísimo más visual, el consumidor es muy visual, entonces suele captar muchísimo mejor los anuncios televisivos o incluso de internet que los que llega a escuchar, por ejemplo, en radio. Acá también como desventajas, pues bueno, ya abarcamos los costos, que es mucho más costoso. La cantidad de publicidad también, hay algunos canales en los que la publicidad es supremamente larga o los comerciales duran muchísimo, entonces ya hay un momento en el que se pierde la atención y asimismo se pierde esa captación de clientes y de consumidores en general. Entonces, ahora sí, vamos a abarcar lo que es los medios alternativos o below the line, BTL. Entonces, estos medios BTL son diversos y pues no existe como tal una directriz acerca de ellos, ¿no? Digamos que acá abarcamos básicamente que ellos activan la marca, se hacen activaciones de marca y generan interacción directa con el consumidor. Entonces, estos pues se utilizan igual que cualquier otra herramienta para activar una marca a un costo mucho más bajo. Básicamente porque se hace de una forma presencial, es un marketing un poco más directo. Su impacto también es un poco más medible porque la venta se puede realizar de una manera inmediata, pues en el objetivo determinado, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo y es cuando nosotros vamos a un supermercado y de pronto hay impulsadoras o impulsadores o modelos de protocolo o hay algún evento de logística en el que estén haciendo juegos y demás o impulsos en el que por la compra del producto te dan un obsequio o te dan otro producto gratis, etcétera. Estos pues básicamente generan interacción porque el consumidor está teniendo interacción con la persona que esté en ese momento ahí dando la promoción, sea la impulsadora, el impulsador, el asesor, la asesora, etcétera. Y existe ese gancho en el que esa persona puede convencer al consumidor de llevar ese producto o ese servicio de una vez. Por eso es muchísimo más factible que sea medible. Se puede medir a través de las ventas y de la participación del consumidor en general en esa campaña de BTL. Y pues claramente también esta pues es una de las estrategias relativamente nuevas en el branding. Esos medios BTL también pues son muy útiles al momento de promocionar pues un producto o un servicio porque también tienen un impacto muy alto en torno a la creatividad, en torno al alcance, a la frecuencia. eh, entonces, acá ya, aunque se puede abarcar mucho la creatividad, esa creatividad puede llegar a verse limitada, sobre todo por el tema de presupuesto, de pronto por la falta de atención del consumidor a cierto sector eh, o la elevación de costos dependiendo lo que se quiera abarcar en esa campaña. Entonces, acá también les pongo un ejemplo. Hace un tiempo, Néctar solía hacer campañas BTL donde iba a diferentes pueblos o a diferentes supermercados o a zonas, por ejemplo, universitarias
y hacían toda la promoción, pues básicamente del aguardiente. Entonces lo regalaban, daban muestras así por copitas o llevaban modelos vestidas con trajes haciendo referencia a la marca. Y todo esto genera diferentes interacciones, ¿no? Hacen concursos y demás para ver quién se lleva una botella, bueno, etcétera. Pero claramente todo esto, pues bien puede ser más costoso al presupuesto inicial, pero definitivamente pues el costo va a ser muchísimo menor a hacer un anuncio, por ejemplo, en televisión o a pasar una cuña, por ejemplo, en radio. Acá también pues como otros ejemplos de estos medios pueden ser las estructuras de boletín. Ahí pues se ofrece también gran visibilidad, los paneles tipo póster, que son también conocidos como espectacular estándar. eh, y eso también pues puede generar menos costos, porque básicamente los tamaños del póster dependiendo las cantidades de hojas que tenga el póster, pues asimismo disminuye el costo, disminuyen las impresiones, etcétera. Los póster prefabricados que pues solo consisten básicamente en poner el nombre de la empresa en un sitio apropiado donde haya, hayan transeúntes que estén básicamente dentro del público objetivo, la segmentación deseada. Están también los espectaculares, que pues son unos letreros súper grandes electrónicos que incorporan movimiento, color, gráficas. Es algo similar a lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en la Torre Colpatria, los que estén en Bogotá, o en el Movistar Arena, que ya tienen pantallas supremamente grandes donde también se pueden dar a conocer diferentes anuncios, ¿no? Entonces, la publicidad en tránsito también se abarca aquí muchísimo, y se encuentra dentro de esa categoría de medios exteriores, que también ayuda muchísimo, sobre todo para captar muchos más consumidores. Digamos que acá no captamos un público tanto en específico, es un poco más masivo, pero sí genera muchísima recordación. Entonces, ese tipo de publicidad pues es adecuada para llegar a sus consumidores urbanos, sobre todo, eh, de ingresos medianos, bajos. Entonces, acá, por ejemplo, abarcamos paradas de autobuses. En esas paradas de autobuses, por lo general, siempre existen anuncios. Los pósters en las terminales, que aquí pues también pertenecen a las exhibiciones en el piso, escaparates en las islas, tarjetas de iluminación, diogramas, mensajes móviles. También podemos hablar de tarjetas interiores y pósters exteriores. Entonces, las tarjetas son las que se colocan en un estante de pared arriba en las ventanas de los vehículos. Y los pósters, pues también pueden haber dos tipos: los que se colocan en los inferiores de los compartimientos y en los exteriores. También hay los espectaculares móviles de los que estábamos hablando, que pues son una combinación entre los espectaculares tradicionales y la publicidad en tránsito. Eso muchas veces, o lo solían tener muchísimo, sobre todo mm, los taxis, actualmente ya no tanto. Los letreros electrónicos, que pues su función es transmitir mensajes comerciales para que el público los vea. Los parquímetros, los teléfonos públicos. Entonces, en este tipo de publicidad se anuncian, eh, dependiendo la zona en la que se estén ubicando, se anuncian hoteles, restaurantes, universidades, bueno, etcétera. Otro tipo de publicidad son los medios de exhibición. Entonces, dentro de estos medios de exhibición encontramos, por ejemplo, los empaques. Entonces, ahí ellos cumplen con varias funciones como la protección, la conservación, la información, la promoción en general. Entonces, el empaque pues abarca el aspecto físico del contenido, el diseño, el color, la forma, y pues los medios comunes, pues ya que se ven en la vida cotidiana, ¿no? Entonces acá abarcamos también la publicidad de promocionales. Entonces aquí generalmente se distribuye de manera gratuita en un programa de comunicación o de marketing, y por lo general también abarca dos categorías: los promocionales para consumidores y los promocionales institucionales. Los directorios.
Acá encontramos publicidad pues ya de tipo más especializado. Actualmente los directorios ya físicos están casi que obsoletos, pero se utilizan muchísimo más ya digitales. Y pues ahí se le transmite al consumidor cómo efectuar una compra o el por qué no efectuarla. También se abarcan medios emergentes en los que podemos ver videocintas, entonces ahí encontramos folletos de video que anuncian pues básicamente ese producto o el servicio y lo envían a los clientes que pueden llegar, a los consumidores que pueden llegar a convertirse ya en clientes. Acá también podemos abarcar la publicidad en salas cinematográficas. Acá pues según estudios, cerca del 70-77% de los espectadores recuerdan un anuncio al día siguiente en comparación al 20% de los anuncios en televisión. Digamos que cuando ya nosotros vamos al cine, al estar entusiasmados con la película, al estar como en un ambiente un poco más llevadero para ver precisamente un contenido audiovisual, pues asimismo se coloca muchísima más atención a los anuncios que se transmiten en ese cinema, ¿no? También en los cajeros automáticos. Aquí pues también se ofrecen varios medios de exposición de manera completa como promocionales, premios, participaciones, donaciones, etcétera, casi siempre, pues claramente de la misma entidad financiera o de entidades que tengan promociones o que tengan convenios con esa entidad. Entonces, si por ejemplo da vivienda tiene en estos momentos convenio con la constructora Bolívar para hacer proyectos nuevos con vivienda de interés social, entonces, seguramente en los cajeros pueden llegar a colocar publicidades donde se den a conocer esos proyectos de Constructora Bolívar y dar a conocer que existe ese convenio con la vivienda, por ponerles un ejemplo. Y finalmente, abarcamos el fog the line, que estaba justo en esta diapositiva, esta última, fog the line. Entonces, en este medio se considera que todo es comunicación. Este es un medio relativamente nuevo que se ha abarcado en los últimos modelos de mercadeo. Y pues aquí el propósito es brindar a los consumidores ese control en cuanto al posicionamiento de la marca. Entonces, el propósito es que ese consumidor pueda de una u otra forma opinar para fortalecer también el mercado, para fortalecer la marca. Digamos que esto como desventaja puede ser un arma de doble filo, ¿no? Pero la idea es darle relevancia al producto o servicio y permitir que ese consumidor exprese su opinión al respecto. Aquí pues claramente se requiere de mayor creatividad, originalidad con el fin de generar como un impacto y obtener esa aceptación de la marca o ese producto o ese servicio en general. Aquí, pues, en otras palabras, esa es como la manera de relacionarse con otras personas a través de datos, de ideas, de pensamientos, incluso de valores, y pues unirse de una u otra forma con los consumidores, ¿no? Y de compartir esos sentimientos y esas emociones que debe transmitir la marca. Entonces, acá, por ejemplo, el BTL y el FTL, bien se pueden fusionar en una campaña. Entonces les pongo el ejemplo. Si va Néctar, colocamos el mismo ejemplo, va Néctar a un pueblo a promocionar el Néctar Tapa Azul, llevan un concierto o algún cantante de música popular, se genera esa interacción entre tal vez las chicas que estén en ese momento como impulsadoras con los consumidores, van regalando licor, dan las muestras, pero además existe una campaña Fuck the Line en el que hay unas personas de logística haciendo grabaciones del evento, entrevistando a las personas que están ahí, preguntándoles cómo la están pasando, si les gusta néctar o qué es lo mejor de néctar, si recomiendan néctar o cómo suelen tomar néctar. Y este tipo de videos se transmiten asimismo por las redes sociales o a modo de anuncios, ya sea en televisión o en radio, pues ahí ya estamos abarcando las dos campañas porque estamos conociendo directamente cuál es la opinión del consumidor respecto a ese producto, respecto a esa campaña y respecto a esa marca en general. Ahora vamos a abarcar
básicamente una estructura del plan típico de medios. Y acá tenemos 5 pasos clave, que es el análisis del marketing, el segundo, el análisis de la publicidad, el tercero, las estrategias de medios, el cuarto, programación de medios, y quinto, la justificación y un resumen, digamos que de ese plan de medios, que básicamente va a abarcar esos medios ya escogidos y los que vamos a abarcar para dar a conocer esa publicidad. Acá también podemos hablar del flowchart, que es otro recurso importante en la planificación de medios. eh, y pues es básicamente un resumen donde se encuentra detallado el medio, el soporte, el mes, la semana, etcétera. Se indica el valor de cada medio y soporte con el fin de que pues el cliente para el que estemos trabajando conozca cuánto se va a invertir cada mes. Entonces, recordemos que ese flowchart eh, es bien importante a la hora de exponer al cliente cuál va a ser el costo total de esas diferentes campañas, cuáles van a ser los medios o esas herramientas y recursos que vayamos a abarcar. Aquí pues es importante durante el proceso pues obtener un listado de todos los medios y soportes, ¿no? La inversión de cada soporte o medio, en este caso la suma de cada uno de estos costos o de estos pautajes en caso de que sean varios de cada soporte, de cada medio y asimismo por los meses, las semanas, etcétera, que se vayan a abarcar. Todo eso para tenerlo dentro de ese flow chart. Entonces, ahora sí vamos a hablar eh, del neuromarketing y la planificación de medios. Aquí el neuromarketing, les leo, pues es el estudio del funcionamiento del cerebro en las decisiones de compra de un producto. Entonces, aquí, pues el neuromarketing tiene muchísimo que ver con la planificación de medios, porque esta pues se basa claramente en la toma acertada de decisiones por parte del consumidor frente a la innovación de un producto y pues todas esas variables se deben considerar al momento de elaborar una planificación de medios. Entonces, aquí hablamos nuevamente de la frecuencia, el impacto, el alcance, etcétera. Las empresas que pues más han usado, digamos que en la historia, el neuromarketing es, por ejemplo, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Disney, Apple, sobre todo. Digamos que acá las que más se conocen sería Coca-Cola, Disney, Apple. Actualmente, Claro también está cogiendo mucho reconocimiento en torno también al neuromarketing, etcétera. Entonces, el neuromarketing pues trae básicamente un conjunto de recursos de muchísimo valor para investigar el mercado, ¿no? Para segmentarlo, para desarrollar estrategias exitosas, digamos que ya en materia de productos, en cuanto a diseño, marca, packaging, el posicionamiento, los precios. Las comunicaciones y los canales, que es la misma promoción de esos productos o servicios. Entonces, estos recursos se basan en el conocimiento de los procesos cerebrales, pues vinculados, ¿no? a la percepción sensorial. Entonces, por eso es tan importante en torno al procesamiento de la información, en cuanto a la decisión de compra, que abarcamos muchísimo la memoria, el reconocimiento de la marca en la mente del consumidor, la emoción, la atención, el aprendizaje que obtenga de la marca, la racionalidad, asimismo las emociones en torno a la marca, al producto, al servicio, cómo se siente utilizándolo, comprándolo, cómo se siente después del posuso, cómo todas estas experiencias y emociones em, también afectan esa toma de decisiones. Entonces, aquí lo ideal es ya comprender que el neuromarketing pues se relaciona con la planificación de medios porque pues a través de esas técnicas de medición de la actividad cerebral pues también se va a determinar el impacto que genera la publicidad en el consumidor, ¿no? Con la finalidad claramente pues de utilizar esa información en el desarrollo de productos y comunicaciones o para verificar si existen errores o si se puede mejorar alguna parte o alguna sección de esa planificación o de ese plan de marketing
precisamente para que se logre el posicionamiento de la marca en ese mercado, ¿no? En ese mercado objetivo. Entonces, ahora vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con el plan de medios y el neuromarketing. Entonces, acá vamos a sacar varias ideas principales que se las voy comentando para comenzar a aclarar o a terminar de desglosar este tema. Entonces, la planificación de medios, pues como comentábamos, no está sujeta a un formato rígido, es más bien flexible. Para elaborar un plan, pues se debe considerar aspectos básicos como la decisión de los objetivos de los medios, el alcance, la frecuencia, el impacto, la estrategia de medios, el alcance versus el presupuesto, la selección de medios, la programación, la distribución del presupuesto, la evaluación de cumplimiento de objetivos. Acá también abarcamos la manera de medir, digamos, la acogida de una campaña en el mercado, revisando la cobertura, el impacto, la reacción, cómo se compartió. También acá digamos que el neuromarketing eh, siempre debemos recordarla como una técnica que nos va a permitir medir esa actividad cerebral. Digamos que esto ya como haciendo mucho hincapié en el significado, en cómo nos va a ayudar el funcionamiento del neuromarketing. Acá pues vamos a revisar las respuestas de los entrevistados en el caso que estemos abarcando investigaciones de mercado, es decir, esas respuestas de los entrevistados a los estímulos que les estemos mostrando durante esa entrevista. Revisar de esta manera pues el impacto, nuevamente la frecuencia, el alcance que obtuvo pues ese mensaje publicitario, ¿no? Y acá también vamos a abarcar algunas de las técnicas de medición utilizadas. em, que son estas que ustedes pueden ver en pantalla, son unas de las que más se utilizan en el neuromarketing. Entonces está la resonancia magnética funcional, que es una tecnología que nos permite monitorear ya netamente funciones fisiológicas. La encefalografía, que también es una tecnología que mide los cambios eléctricos del cerebro. Magnetoencefalografía, que pues mide los cambios magnéticos que se producen en el cerebro. La tomografía, que consiste en monitorear funciones fisiológicas que pueden llegar a sufrir diferentes alteraciones con la actividad cerebral. Entonces, por ejemplo, el metabolismo, la sangre, la tensión, el volumen de la sangre, la oxigenación de la sangre, que todo esto también comienza a tener influencia en torno a las emociones, los sentimientos. Entonces aquí digamos que ya para culminar el tema del neuromarketing, este pues mide, nuevamente les repito, las ondas cerebrales tomando tres características principales que son las que ustedes pueden ver en el título: atención, emoción y memoria. Esas son básicamente las características principales y que vamos a tener en cuenta en torno al neuromarketing. Bueno, ahora vamos a abarcar algunas de las ventajas de la planificación de medios. Entonces, pues dentro de estas ventajas, pues claramente para alcanzarlas, pues vamos a estar utilizando esa planificación de medios como parte de las estrategias de la organización para el desarrollo y la ejecución de una campaña publicitaria, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos que también nos permite, digamos que a la agencia o a nosotros mismos como profesionales de mercadeo, tener una visión muchísimo más clara y una comprensión también de los elementos necesarios para lograr esos objetivos propuestos, esos objetivos SMART. Nos permite tomar adecuadamente decisiones, seleccionar también adecuadamente los soportes, las estrategias, los medios a utilizar, la optimización de recursos tanto materiales como digitales en el caso de que se vayan a abarcar medios digitales. También la optimización pues de esos recursos económicos del presupuesto en general, el estudio del impacto de la campaña en los consumidores, y claramente nos va a permitir monitorizar y evaluar el mensaje que ha llegado a los consumidores, si fue pertinente, si llegó el mensaje tal cual como se quería desde un inicio o si hay que hacer de pronto algunas reformas en ese plan de comunicaciones o en la promoción en general. Acá
También vamos a abarcar los costos que incurren en la planificación de medios. Entonces, la planificación de medios no tiene un costo en sí, o sea, ya estipulado, ya designado. Entonces, los medios contratados pues tienen sus diferentes tarifas dependiendo del formato, el alcance, las medidas, etcétera, ya sea medios tradicionales o sean alternativos, etcétera. Entonces, para las centrales de medios, pues todos estos proveedores de espacios publicitarios pues dan diferentes descuentos dependiendo ya si son clientes o si es un anuncio nuevo o dependiendo la parrilla en la cual se esté ubicando. Entonces, básicamente todo depende de los precios que ya esté colocando ese medio con el cual se va a hacer el pacto o con el cual se va a hacer como tal ese préstamo del canal para dar a conocer esa publicidad. Em, Aquí digamos que todos estos presupuestos o estos costos pueden aumentar dependiendo también cómo se vaya a producir ese anuncio, porque también debemos sumar en el caso de un comercial cuánto van a cobrar los actores o los modelos que salgan en el anuncio, cuánto va a costar toda la escenografía, etcétera, y además cuánto va a costar publicar ese anuncio, ya sea en televisión, en radio, en revistas, etcétera. Entonces, a todo esto, pues se le suma cada uno de esos costos para que asimismo, pues la agencia o el profesional en el mercadeo, pues trabaje de manera efectiva en torno a ese plan y a esa distribución también del presupuesto. Como recomendaciones para pautar en un medio publicitario, que ya es como lo que ustedes están viendo en pantalla, pues básicamente considerar la programación y el espacio que se va a contratar, claramente revisar qué costo tiene cada uno de estos medios, cuál es el más apropiado dependiendo cuál sea la audiencia, el nivel de audiencia que posee el medio ATL o BTL, claramente dependiendo cuál sea el alcance o la frecuencia elegida, cuál sea también el público, pues asimismo se va a elegir si es un medio ATL o BTL. También revisar, comprender e identificar muy bien cuáles son las características del medio ATL o del medio BTL para asimismo pues hacer una buena elección, ¿no? El objetivo inicial que lo debemos tener claro, asimismo la estrategia y el total de la inversión, porque si nosotros no tenemos clara cuál va a ser la inversión, puede que nos asignen un presupuesto y a lo último puede que nos llegue a faltar muchísimo más dinero si no se realizó un documento muy bien establecido con la inversión que se va a hacer mes a mes o semana a semana, dependiendo cuál sea el anuncio y cada uno de los medios. Acá ya nosotros vamos a abarcar el flujograma de los medios de imagen y este flujograma pues nos va a permitir a nosotros entender un poco más cómo es que nosotros vamos a llevar a cabo ese proceso del plan de medios, cuáles son los factores o los papeles más importantes pues a tener en cuenta dentro de todo este proceso. Entonces tenemos aquí la evaluación del impacto, que es la retroalimentación. Abarcamos el anunciante, la planificación, el desarrollo de las estrategias. Ya en cuanto a la planificación, abarcamos la investigación del mercado y del producto, el mercado publicitario, que es de lo que ya hemos hablado, el plan de acción de la frecuencia, la implementación, ya en cuanto a la selección del medio y la frecuencia. Acá ya abarcamos también todo el tema de la negociación comercial con el medio, qué tanto va a cobrar, si va a abarcar algún descuento al ser de pronto clientes constantes, la contratación también ante esa negociación, control de condiciones, facturación, control de proveedores en el caso de que se requiera, etcétera. Entonces, la idea es siempre tener en cuenta este flujograma para nosotros tener en cuenta sobre todo los papeles fundamentales o los elementos fundamentales que tenemos dentro de ese plan de medios. Acá vamos a abarcar, antes de seguir a la guía práctica, unas conclusiones básicas y bien importantes sobre la temática de hoy para que ya vayamos abarcando y basándonos un poco más en lo que hemos visto hasta el momento. Entonces recordemos que la planificación pues es una herramienta supremamente básica en la publicidad y en el marketing porque pues
nos ayuda a seleccionar el medio o el soporte correcto, idóneo, con el fin pues de que ese producto o el servicio pues tenga ese objetivo propuesto, ¿no? Y obtenga rentabilidad, que obtenga un buen posicionamiento y un reconocimiento en el mercado. La planificación, pues, es supremamente importante al momento de efectuar las campañas publicitarias, porque, pues, básicamente sin eso, pues, no se puede determinar el costo de inversión por medio. En toda la planificación, se debe monitorear y evaluar los resultados de tal manera que los detectemos a tiempo, ¿no? Que podamos revisar qué problemas existen, qué se puede solucionar y que se apliquen pues esos correctivos de una manera inmediata o que por lo menos no pase mucho tiempo antes de que apliquemos esos correctivos. Acá también hay que tener en cuenta que el tipo de soporte que vayamos a utilizar pues va a depender completamente del objetivo que se desea alcanzar, de lo que quiera el cliente, de cómo se esté moviendo el mercado, de cuál sea nuestro targeting o nuestra segmentación en general. No es recomendable utilizar todos los medios, digamos que utilizar ATL, BTL, FTL, porque se puede confundir un poco el grupo objetivo. Entonces, por lo general, si vamos a utilizarlos todos, que cada uno de estos se enfoque en un público objetivo determinado, o bien enfocarnos solamente en algunos o fusionarlos, como en el caso del BTL y FTL. La planificación de medios, digamos que también se puede considerar no solo una herramienta, sino también una plataforma de trabajo, ¿no? Que pues de una u otra forma prueba al cliente, porque pues siempre se le va a presentar antes de realizarlo y el cliente es quien lo aprueba, lo desaprueba o ejerce cambios sobre él. Si bien nosotros vamos a entrar a hacer un acompañamiento y un asesoramiento, pues el cliente es el que en definitiva va a elegir qué va, qué no va, qué se paga y qué no se paga. Entonces, la idea es siempre generar el desarrollo de una campaña publicitaria bajo un anuncio al cliente eh, y bajo la afirmación de cada uno de los puntos, porque puede que el cliente acepte la mitad del plan, pero si la otra mitad depende netamente de ese primer plan, o de esa primera parte, pues entonces si en el futuro ese cliente hace cambios, bien nos puede llevar a tomar malas decisiones dentro de esa planificación de medios. Entonces, la idea es que el cliente siempre apruebe la totalidad de la campaña. Si se tienen que hacer cambios, que se hagan antes de que se lance la campaña por completo para evitar altercados más adelante o que exista una incongruencia dentro de ese plan de medios. El planificador, pues claramente, no se debe valer solo de las herramientas que le brinda el mercado, sino también de las variables, digamos que también conceptuales dentro del mercado, ¿no? Y pues también algunas cosas ya como muy lógicas, como el uso adecuado del diseño, revisar bien los elementos que se puedan abarcar dependiendo el targeting o el mercado, cómo se les va a hablar, cuál va a ser el tono de voz, la promoción en general. Em, y pues ya como último, pues abarcando nuevamente el neuromarketing y la planificación de medios, pues cómo estos se unen para la toma acertada de decisiones, ¿no? Cómo el neuromarketing también nos permite entender muchísimo más al consumidor frente a lo que es la innovación de un producto y cómo puede reaccionar ante ese producto o servicio antes de que se lance incluso una campaña. La idea es ya conocerlo supremamente bien, no solamente frente a investigación de mercados cualitativo o cuantitativo, sino también revisar el neuromarketing teniendo en cuenta las diferentes reacciones, incluso inconscientes, de ese consumidor. Acá también vamos a abarcar una guía práctica bien importante. Son unas claves para crear el plan ideal para un negocio, son claves que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, primero, mantén los objetivos claros en tu plan de medios de decisiones de compra. Acá pues básicamente debemos dejar claro lo que pretendes conseguir con ese plan de medios. Entonces dar a conocer la marca, ganar seguidores, el tráfico de web, vender más, fidelizar clientes, promocionar algún producto o algún servicio, posicionar la marca de una determinada manera o dar a conocer los valores o el propósito de esa marca, etcétera.
Segundo, los públicos objetivos definidos. Acá, pues, si son varias las audiencias, pues hay que tenerlas muy bien definidas, desarrollar un plan de medios especializado para cada una, abarcar pues los clientes, los potenciales consumidores, los aliados, instituciones gubernamentales o no gubernamentales que estén en alianza, los proveedores, los medios de comunicación. Acá también podemos abarcar los influenciadores. Dependiendo de nuestro público objetivo, asimismo podemos abarcar los influenciadores que también se enfocan en un público determinado. Conocer a tu audiencia. Acá podemos abarcar también en parte lo que es la fidelización, podemos abarcar el email marketing, que pues puede ser una buena herramienta para conseguir información de los consumidores, conocer a la audiencia, también en torno a tests, a diferentes pruebas o a encuestas después de la venta, o sea, en general, conectarse más con la audiencia. Esto también se puede abarcar a través de redes sociales para generar diálogos y conversación directa y continua también, pues con la audiencia en general. Aquí, pues también para conocer a la audiencia, debemos abarcar datos demográficos, ¿no? De los diferentes públicos, abarcar los intereses, los gustos, las aficiones, por qué pagarían, por qué no. Mientras más información tengamos, pues muchísimo mejor y más enfocados vamos a estar en lo que es el plan de medios. Cuarto, los mensajes estructurados. Entonces acá debemos pensar muy bien en lo que queremos comunicar a cada una de esas audiencias eh, y pues básicamente qué le vamos a comunicar, por qué se lo vamos a comunicar, de qué forma, por qué medio, por qué de esa manera, etcétera. Quinto, planificación estratégica de los medios y eh, a utilizar y cómo utilizarlos. Entonces, aquí ya una vez que tengamos definidos los objetivos y a quienes les vamos a proporcionar esa promoción que es la audiencia o el consumidor, eh, vamos a desarrollar la estrategia para cada objetivo. Entonces, en el caso de que los objetivos vayan por diferentes etapas o por diferentes caminos, pues asimismo cada uno de estos objetivos va a tener una estrategia diferente. Entonces, no es lo mismo generar una recordación presencial en el consumidor o generar una interacción a generar una recordación en el entorno ya digital. Entonces, tendrían que haber diferentes estrategias para cada uno de estos objetivos y dependiendo también las audiencias que vayamos a abarcar, dependiendo cuál sea el alcance. Sexto, los medios efectivos. Aquí, pues en función de la base de los objetivos, las audiencias, el mensaje, la estrategia, se definen los medios que se van a usar. Entonces, si bien nos podemos guiar con la clasificación de medios, también podemos abarcar qué medios son más efectivos para comunicar el mensaje o los que sean más afines con la audiencia o con la estrategia. Entonces acá es cuando ya nos vamos a responder esa pregunta global del plan de medios y es dónde vamos a exponer ese mensaje, ¿no? Acá pues también nos debemos asegurar pues de que sean medios que sumen a la construcción de la marca y que se puedan medir fácilmente. Los medios digitales, digamos que tienen la ventaja de que pueden ofrecer informes minuto a minuto o día a día, semana a semana, en tiempo real de cómo van las diferentes acciones o las interacciones. Entonces, la idea es que nosotros combinemos siempre los canales tradicionales y los canales digitales, ¿no? Los pagados, los ganados de intercambio, los propios, etcétera, para abarcar muchísimas más posibilidades dentro de ese mercado. 7, los canales claros. Entonces, dentro de cada medio existen muchísimas opciones de canales que se pueden abarcar o que se pueden valorar dependiendo de la estrategia que necesitemos abarcar. Entonces, acá podemos pedir que, por ejemplo, nos envíen datos básicos sobre la audiencia, de difusión, calendarios sobre editoriales, tarifas, las diferentes condiciones, etcétera, que exista como tal una comunicación supremamente clara sobre las conveniencias que tiene la empresa con cada tipo de medio o con cada categoría, ¿no? O sea, prensa, radio, televisión, cine, revistas, etcétera. La idea es que siempre tengamos supremamente clara esa información y acá también podemos abarcar diferentes categorías, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la selección. Entonces, en la selección, nosotros podemos abarcar la penetración del medio, los niveles de cobertura, la segmentación geográfica, las posibilidades comerciales. Si abarcamos, por ejemplo, la periodicidad, eh, podemos abarcar si queremos impactar en momentos puntuales o no. En el caso, por ejemplo, de los anuncios que se dan o que se exponen durante los partidos de fútbol, por ejemplo, durante los noticieros, em, etcétera. Y pues asimismo se abarca el tiempo, si va a ser en un día, determinada hora, si va a ser mensual, quincenal, etcétera. Los formatos, digamos que acá ya también teniendo en cuenta el presupuesto y el tipo de campaña, se abarca si se van a tomar varios formatos convencionales o formatos especiales, si se busca la creatividad o si más bien si hay un poco menos de presupuesto, si esa creatividad también se tiene que limitar un poquito para que se ajuste, etcétera. Los formatos definidos. Entonces acá la idea es buscar los formatos que mejor se adapten a los objetivos y claramente al presupuesto. No vale lo mismo hacer fotografías, hacer, por ejemplo, un video. Generalmente, pues esos formatos publicitarios más visibles y complejos, pues son los más costosos. Asimismo, los que parecen ser más creativos y más innovadores, casi siempre son los más costosos. Entonces, eh, también hay que pensar en torno al presupuesto que se tiene, esos formatos que se van a definir, cómo van a comunicar el mensaje, si tienen texto o video o anuncios, etcétera. Hay muchísimas posibilidades para abarcar diferentes formatos. El presupuesto optimizado. Acá, pues como hemos hecho bastante hincapié hasta el momento, debemos hacer un presupuesto cerrado que incluya pues todos los medios que vamos a emplear para ese plan de medios, ¿no? Fijar un presupuesto, una cantidad para cada medio de comunicación, asegurarnos de qué costo va a tener cada una de las publicidades, negociar con cada medio si se pueden obtener mejores tarifas o si se pueden obtener no solamente descuentos, sino de pronto patrocinios, o si se puede hacer contratación de personal especial, etcétera. Tiempos realistas, digamos que eso es clave a partir de los objetivos, es una de las claves de los objetivos SMART y aquí claramente en el plan de medios lo retomamos. Porque pues si ya conocemos los canales, los medios, los formatos, la periodicidad, pues claramente debemos tener supremamente claros esos tiempos, ¿no? Sobre todo en torno a la periodicidad, que se trata básicamente de esos tiempos que vamos a abarcar en las publicidades. Entonces, acá debemos analizar muy bien ese tiempo que nosotros vayamos a abarcar, la duración de la campaña, en qué meses se va a desarrollar, si se van a abarcar eventos BTL, ATL, la rotación de las ventas o si hay baja rotación dependiendo la temporada. Por ejemplo, los licores, en el caso del ejemplo que les estaba dando con Néctar, los licores se mueven muchísimo en diciembre. Por eso es que generalmente en diciembre es cuando se hacen muchísimos más eventos tipo BTL, sobre todo en supermercados, sobre los licores, para que lleven muchísimo más teniendo en cuenta que hay una máxima cobertura y que asimismo el impacto y la rotación de ventas es muchísimo más alto. Diseña un plan de medios medible. Acá pues también uno de los puntos más importantes de los medios o del plan de medios es saber em, si todos esos esfuerzos están dando resultados fructíferos, si son los resultados que esperábamos, se deben analizar los resultados al final de la campaña y durante la campaña. Se debe hacer esa monitorización, esa evaluación para medir em, ese impacto, para revisar si se tiene que cambiar algo dentro del plan, si se tienen que rectificar algunos puntos del plan. Entonces, la idea es hacer un seguimiento de cada uno de los canales contratados, pues para conocer la efectividad precisamente de cada formato, ¿no? Y en caso que no funcione o que no llegue al objetivo marcado, pues se debe tratar de optimizar y tomar decisiones también para pues mejorar básicamente ese resultado en torno a toda esa planificación. 12, diversidad e integración.
Entonces, cuando nosotros abarquemos ya todo el tema de creatividad y de innovación, pues también debemos abarcar que esos medios que estamos escogiendo estén en sintonía en cuanto a lo que queremos promocionar o comunicar, que pues claramente se adapte a los públicos que nosotros tenemos como targeting, ¿no? Como segmentación, que esos medios pues nos permitan comunicar efectivamente, em, etcétera. Si, por ejemplo, la diversidad de los canales es distinta a la de nuestro público objetivo, pues no vamos a hacer que nuestro mensaje trascienda a los consumidores que nosotros requerimos. Entonces hay que tenerlo supremamente bien en cuenta para que el mensaje llegue apropiadamente. El mercado directo. Bueno, el mercado directo, les leo, es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de comunicación para obtener una respuesta medible en un público objetivo. Acá digamos que se reúnen todas las herramientas útiles para comunicarse con los consumidores, ¿no? Sin claramente eh, pasar por los medios de comunicación masiva. Entonces, la forma más común de mercadeo directo es el mailing, por ejemplo, que pues consiste básicamente en enviar mensajes a los consumidores pues apropiados, ¿no? Los que se les deba enviar ese mensaje. Eso pues generalmente se saca de una base de datos donde pues se tengan esos determinados datos. Digamos que ya hay una variedad de mailing que también hace parte de lo que sería el buzoneo, que también es la introducción de folletos y demás en los edificios o en las casas. Digamos que eso también se ha dejado un poco de utilizar. Y ahorita se utiliza mucho más es el mailing en torno a mensajes de texto y demás. Y el segundo método más común de mercadeo directo es el telemercadeo, que pues básicamente es el que utilizan las compañías que pues llaman a números de teléfono que han sido seleccionados o al azar también de base de datos para comunicarse o para promocionar. Aquí digamos que también es posible realizar envíos de marketing directo a través de internet, de mailings, como les comentaba, que pues también de una u otra forma se desarrolla eh, de una manera, digamos que un poco más abierta, con mayores riesgos de que el consumidor genere un rechazo, de que se considere como spam, eh, al ser como también un método tan amplio, ¿no? Tan supremamente amplio y que muchas veces no tiene el permiso del mismo consumidor, sino que pues ya muchas veces suelen ser anuncios no deseados para ellos. Y pues también existe otro método que pues consiste en el envío de fax, que eso pues actualmente ya no se hace tampoco mucho, pero aún se llega a utilizar. Entonces eso también para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de merchandising, hablamos de buscar la manera de llamar la atención del consumidor en el punto de venta, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos el PDV o el POP. Entonces, básicamente lo que se quiere generar es esa visibilidad comunicándole que pues está ahí ese producto o ese servicio para que lo utilice, para que lo conozca, para que pues ojalá realice la acción final que es la compra y pues que también se abarque lo que nosotros llamamos un feedback o la retroalimentación de ese proceso comunicacional, ¿no? Eso que generalmente se hace durante el proceso de compra o la postventa. Ya con el merchandising también se acelera la acción de compra, digamos que se genera ese gancho para que el consumidor se sienta más atraído a generar esa compra y se concreta también el contacto real entre el producto y el servicio o el consumidor. Entonces, por eso es tan importante este merchandising, que también es un modelo relativamente nuevo, en el que ya se está dando muchísimo hincapié también a la publicidad, que de una manera inconsciente hace que el consumidor, pues asimismo tenga una decisión de compra un poco más enfocada a la fidelización de una marca, de un producto, de un servicio. Em, entonces, esta acción del merchandising, pues se dirige
no solamente al consumidor, sino también al comerciante, al intermediario, a los diferentes colaboradores, que pues la idea, como les comentaba, es que tengan una fidelidad o que se fidelicen de una u otra forma a la marca, y pues que asimismo apoyen las acciones promocionales que se realizan desde las gerencias, por ejemplo, estratégicas del mercadeo, ¿no? Entonces, la idea es que siempre, tanto los minoristas como el mayorista, como los intermediarios, como los socios, en general todos los stakeholders, estén alineados con toda la publicidad, con los valores, con los propósitos que quiera dar a conocer esa empresa a partir de la identidad visual, del merchandising, del branding, etcétera. Bueno, la selección de medios también es supremamente importante y acá nos dicen, es importante en medida que implica encontrar la mejor forma de lograr el número deseado de exposiciones en la campaña, dirigidas a la audiencia que pueda estar interesada en un bien o servicio. Entonces, aquí en este sentido, pues se necesita conocer qué medios consume el público objetivo y con qué frecuencia o cuáles son las audiencias a las que nosotros nos estamos dirigiendo o al consumidor que nos estamos dirigiendo. También cuáles son esas situaciones de consumo que permiten aumentar esas ventas, cómo influye, digamos, la atención prestada dentro de un supermercado, por ejemplo. También se abarcan otros medios como el internet, los diarios, las revistas, que pues ya los vimos anteriormente, y cómo cada uno de ellos incide también en la opinión del consumidor, dependiendo claramente pues cuál sea ese producto o cuál sea ese servicio. Y acá pues también vemos un conjunto de criterios o elementos clave que nos van a permitir hacer una selección adecuada de los medios de comunicación, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, la penetración del mercado seleccionado, el conocimiento del perfil de la audiencia, que eso es clave, ya lo acabamos de ver, la codificación del mensaje, la evaluación de las variables de impacto, la respuesta esperada de la audiencia o cuáles esas recomendaciones u opiniones de ese consumidor después de la venta, creo que nosotros llamamos postventa, etcétera. El plan de medios. Bueno, ya pues aquí una vez que ya se ha realizado la selección de medios, pues se crea un plan eh, que pues básicamente va a dar a conocer esa combinación óptima de medios o el medio que se vaya a utilizar para exponer el mensaje. Y pues en esa creación del plan se deben cuidar cuatro aspectos clave que son los que ustedes pueden ver en este momento en pantalla, pues para cumplir precisamente con esos objetivos de la campaña. Entonces tenemos los hábitos de medios. Estos hábitos de medios nos hablan de que pues no todos los individuos eh, se acostumbran a emplear los mismos medios para hacer que la información llegue, ¿no? Entonces, los hábitos de los medios también dependen mucho de los hábitos que tengan los consumidores, de cuáles sean los medios en tendencia, cuáles se utilicen mucho más. La imagen proyectada. Entonces, acá hablamos de que pues el producto o el servicio, digamos que por sí solo, bien puede ser innovador, puede ser llamativo, pero pues una vez que ya se ha desarrollado ese concepto del producto o del servicio, pues también debemos hacer que el publicista determine la plataforma o el medio que va a utilizar para explotar al máximo ese concepto creado. Claramente dependiendo de esas características en cuanto a innovación de ese producto o ese servicio. El plan de medios también nos puede dar a conocer esa imagen que quiere proyectar esa marca. La oportunidad del mensaje. Digamos que acá, en el mejor de los casos, pues un mensaje puede llegar inmediatamente a la audiencia y se puede tomar de la manera adecuada en la que se pretendía desde un inicio, pero también puede suceder que el mensaje se retrase o que de pronto se vea de una u otra forma influenciado por medios externos
Entonces, esto también hay que revisarlo y también es clave. Y el presupuesto de medios, que pues ya como comentábamos anteriormente, pues cada medio va a tener un costo de acuerdo con las posibilidades de la audiencia, ¿no? O acorde a la audiencia que mantenga, si es amplia o si tiene menor cobertura, etcétera. Las relaciones públicas. Entonces, las relaciones públicas nos hablan de que para que una empresa u organización pueda cultivar una imagen pública positiva en sus clientes, empleados, accionistas y además en los funcionarios del gobierno y la comunidad donde realiza sus operaciones, necesita implementar diversas actividades de relaciones públicas. Aquí, pues básicamente hablamos de la finalidad de comprender eh, cómo se están moviendo los medios, cómo nosotros podemos llegar a nuestros stakeholders, cómo podemos mantener relaciones eh, interpersonales buenas para asimismo mejorar la marca, para generar mayor visibilidad, mejor posicionamiento, mejor reputación. Y acá abarcamos diferentes conceptos a partir de los autores que tenemos en estos 4 puntos. Entonces, en un inicio tenemos a Lam, Hire y McDaniel. Ellos definen las relaciones públicas como la función de la mercadotecnia que se enfoca en evaluar las actitudes del público, ¿no? Y ellos identifican áreas también dentro de la empresa que necesitan, no sé, o tienen cierto interés por ejecutar programas de acciones para asimismo tener comprensión y aceptaciones en torno a todas estas actitudes que se están evaluando. Cuando ya hablamos de Kotler, Philip Kotler, de Armstrong, Cámara y Cruz también, ellos nos hablan de que las relaciones públicas son más bien acciones que pretenden construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una publicidad favorable, ¿no? Acá ya hablamos de la creación de una buena imagen, de evitar rumores, de evitar de pronto escándalos, polémicas, artículos periodísticos que no den una posición o una imagen favorable, etcétera. Cuando hablamos de Stanton, Walker y Edsel, ellos nos hablan o nos definen las relaciones públicas como una herramienta de administración que está muy enfocada, digamos que ya a influir favorablemente en las actitudes hacia la organización y hacia las políticas de una entidad. Entonces ellos hablan de que es una forma de promoción eh, que pues muchas veces se ignora, que no se tiene muy en cuenta y que es clave a la hora de generar un buen posicionamiento de una buena recordación. Ellos también dicen que pues las relaciones públicas, a diferencia de la publicidad y de las ventas personales, pues no incluyen un mensaje de ventas específico. La idea acá es generar un gancho de una forma muchísimo más flexible. Y tenemos finalmente a Cutlip Center y Brom. Ellos básicamente crearon un libro llamado Relaciones Públicas Eficaces y ellos en ese libro abarcan una definición que dice que las relaciones públicas son más bien una función directiva que pues mantiene relaciones mutuamente beneficiosas, ¿no? Entre la organización y sus públicos. Acá no, ya no nos estamos enfocando solamente a los consumidores finales, sino que también nos estamos enfocando hacia los stakeholders que claramente pueden ayudar directamente a que una marca sea muchísimo más visible, que tenga una mejor reputación, un mejor posicionamiento. em, y pues también toma en cuenta las anteriores definiciones que les he comentado y plantea también que las relaciones públicas son una función en torno a la mercadotecnia. Entonces habla de que básicamente estas relaciones públicas engloban diversas acciones que pues como les comentaba también en el anterior concepto de Stanton, Walker y Edsel, no incluyen un mensaje de ventas específico, sino que también puede ser un poco más flexible en torno a las relaciones con los clientes, con los stakeholders, ya sean accionistas, intermediarios, funcionarios del gobierno, sus mismos colaboradores, etcétera. Entonces, esas básicamente las diferentes
definiciones de estos autores, básicamente acá englobando un poco más el concepto, pues las relaciones públicas claramente nos van a ayudar a tener un mejor posicionamiento, son un elemento clave de la mercadotecnia, etcétera. Entonces, esto también para tenerlo en cuenta como el plan de medios y el plan también promocional de cómo la marca se va a estar comunicando, cómo va a hacer que su mensaje se transmita por los diferentes medios y que sea aceptado por los consumidores y los stakeholders. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente la temática para repasarla. Ya posteriormente, como vimos varios conceptos, pueden ver la grabación para que ya queden bien claros esos diferentes conceptos.